directamente a nuestro ponente Francisco Estrada. Él nos va a hablar el día de hoy sobre el reto de la izquierda en la coyuntura actual de cara al 2012. Un tema muy interesante. Cedo la palabra a Francisco Estrada. Muchas gracias por encontrarnos con ustedes. Creo que estamos en un momento en el que tenemos que dinamizar el trabajo y me entusiasma mucho siempre reunirme con los círculos, con ustedes, compartir estas reflexiones. Acabamos de pasar una jornada electoral que va a tener repercusiones muy grandes, porque hay dos visiones encontradas no solamente del país, sino de estrategia política. Y la izquierda mexicana ha transitado a lo largo de la historia entre dos posiciones. Una tesis que es la tesis normalista, que plantea que en México la izquierda jamás va a llegar al poder por sí sola. Por tanto, la izquierda tiene que negociar con el poder y ser parte del poder para tener cierta participación en el mismo. Y hay una posición que se ha considerado utópica, que además no ha tenido oportunidad de fortalecerse y de demostrar sus alcances, que es la de que la izquierda tiene grandes posibilidades de acceder al poder. El perfil de los políticos actuales es muy peculiar. Tenemos por lo menos 30 años de estar escuchando que México tiene que transitar hacia la democracia. Y el gran tema de los últimos 30 años ha sido la transición hacia la democracia y la reforma del Estado. Incluso si nos acordamos, en los años 80, cuando arribó el salinismo al poder, ese era el gran tema de ellos, porque pretendían copiar el modelo español, que para ese entonces era el más exitoso. Hoy vemos que no era tan exitoso. Hoy la transición española está sufriendo una segunda sacudida, que para empezar ha implicado una legislación de memoria histórica para recordar lo que había sido el franquismo y poner a cada quien en su lugar, que ha derivado en la destrucción de las estatuas de Franco para empezar en la revisión de la nomenclatura de las calles hasta la revisión histórica. Pero bueno, para los políticos mexicanos de los 80, España era un paradigma. Un gobernante, un rey, en el caso de España, un gobernante capaz de mediar entre todas las fuerzas políticas, un hombre que fuera el intermediario entre el pasado y el futuro, y un partido dispuesto a transformarse para encabezar la transición. En España fue la Falange, fue Adolfo Suárez, fue el rey de España y fue la Unión de Centro Democrático. Había una corriente de priistas que pensaban que el PRI podía ser ese partido, hacer el papel de la Unión de Centro Democrático, la transformadora de la Falange a la democracia. Y en ese ínterin, la izquierda mexicana pareció que recuperó bríos. Recordemos que la campaña del 87-88 se fijó en dos partidos que hasta ese momento habían sido los grandes paleros del sistema político mexicano. En los años 50, cuando la tesis normalista se impuso, cuando sobrevino el fraude electoral del 52, que como hemos platicado en otras ocasiones, y que fue motivo del libro que publiqué, fue un intento por realizar la primera coalición de izquierda en este país, y acabó en un fraude, pero además también acabó en la traición de muchos de los actores de ese esfuerzo político. En el 51, cuando se viene la represión y la estrategia sistemática de destrucción del movimiento popular, esto concluye con la cancelación del registro del partido anarquista, que era el partido opositor. Entonces, el partido que reclamaba el triunfo en las elecciones del 52, y al cancelar su registro, el PRI se quedaba solo en el escenario, necesitaba aparentar democracia, ser una urgencia, una necesidad de los políticos de aquel tiempo. El primero que se prestó a esto fue la izquierda moderada, la izquierda con esta visión que les decía al principio, de que nunca va a poder ganar, entonces tiene que negociar, que encabezaba Lombardo, el Partido Popular, que luego se convirtió en el Partido Popular Socialista, y un nuevo partido que se creó en aquel entonces,
que pretendía capitalizar el descontento requista el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Con estos dos partidos, que además toda la historia de política de México de los 50 a los 70 implicaba que se adhirieran ciegamente al candidato presidencial, invariablemente del PRI, apoyaron a López Mateos, a Gustavo Díaz Ordaz, a Luis Echeverría, hasta Miguel de la Madrid fue el único candidato presidencial priista que se sostuvo con el PRI y con el apoyo de estos partidos pareja. Bueno, pues en el 88 se rompió esta dinámica y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Popular Socialista se sumaron a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas Orozco. Cuauhtémoc Cárdenas, como sabemos, encabezó un esfuerzo de formación política de izquierda que culminó como el movimiento requista y como culminó el movimiento de Andrés Manuel en el 2006, con un fraude electoral, con la designación por una asamblea popular de Cuauhtémoc Cárdenas como presidente legítimo y bueno, de la creación de lo que hoy es el Partido de la Revolución Democrática. El problema de todo eso es que cuando se genera el fenómeno del Frente Democrático Nacional, volvemos a encontrarnos con las dos corrientes que siempre han marcado la lucha de la izquierda. La de los que querían negociar porque era imposible ganar, los realistas que se llaman. La izquierda dice nunca va a poder tener el apoyo del gran capital, nunca va a poder tener el apoyo del ejército, nunca va a poder tener el apoyo de Estados Unidos. Por tanto, es una fatalidad histórica, si lo piensan, hay que negociar con los que sí pueden tener el poder. Y la otra corriente, la que siempre estaba empujando el cambio radical, ese cambio que les da tanto miedo. Radical, dicen, no puede ser el pueblo mexicano. El pueblo mexicano le tiene miedo a los radicales, a los agresivos, a los belicosos. El pueblo mexicano es tranquilo, es ecuánime. Cada vez que ve a un líder popular, estridente, se espanta y corre. Yo no creo en eso, por dos razones. Primero, porque la historia demuestra que no es así. Y la segunda, porque quienes han hecho los cambios siempre, no nada más en México, son los radicales. Los cambios implican decisiones fundamentales tajantes. Los cambios no se hacen con medias tintas. Entonces decir, voy a mediar, voy a negociar, pues es entregar un proyecto político. Eso fue lo que le pasó a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y a lo que posteriormente fue generándose en torno a este movimiento que fue el PRD, que por cierto inició como una gran coalición de partidos y organizaciones de izquierda y ahora está en la crisis más seria desde su nacimiento, al grado de que fundadores de este partido o están ya fuera de él o cuestionan abiertamente una serie de situaciones que de hecho se han dado, que han dado al traste con la posibilidad de que este país transite hacia una opción de izquierda. Ese es el principal obstáculo que tenemos, quienes nos identificamos con las ideas progresistas de izquierda, liberales, etc. Que no tenemos una plataforma lo suficientemente consistente, organizada y comprometida con un movimiento popular. Y en el 2006 pasó lo mismo. Siempre en nuestra historia ha habido esa confrontación entre los radicales y los moderados. ¿Nos aventamos o negociamos? Fíjense ustedes a qué grado esta cultura nos ha marcado. Cuando Ignacio Allende conspiraba en Querétaro y preparaba el levantamiento de independencia, ustedes saben que hubo una serie de discusiones durante mucho tiempo para preparar este movimiento. Participaba Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo era de los radicales, no por nada era masón, no por nada le decían el zorro y no por nada tenía fama de liberal extremo. Pero finalmente se impuso la visión de Allende, y la visión de Allende era: no podemos decir que nuestro movimiento, no es aconsejable decir, hay una carta que escribió el 8 de agosto de 1810, donde le dice Hidalgo, decidimos no decir que nuestro movimiento va a ser para derrocar a Fernando VII, sino para apoyarlo, porque si decimos abiertamente que vamos a luchar por la independencia, el pueblo no nos va a seguir. O sea, el problema fue que la corriente moderada de la independencia y la corriente radical de la independencia se la pasaron todo el tiempo inicial peleándose, a tal grado que fue tan encarnizada la lucha entre Hidalgo y Allende por el mando, que la historia lo olvida, pero Allende lo despojó a Hidalgo del mando
presidente y estaba a punto de dejarlo fuera de las decisiones políticas del movimiento. Eso provocó que la independencia se alargara otros 10 años. El siguiente momento en el que se confrontaron los radicales y los moderados fue ni más ni menos que las leyes de reforma. Benito Juárez no quería firmar las leyes de reforma. Cuando Miguel Gómez de Tejada le lleva las leyes para firmarlas, él se niega, porque él tenía mucho miedo. Decía, vamos a provocar una reacción en el pueblo. Santos de Gollado le escribe, le manda una carta